Profesor. Buenas noches, Luis, ¿cómo está? Voy a dar inicio a la grabación. Listo, esperemos a que ya se ha activado el icono de la grabación. Entonces, pues nuevamente con las buenas noches. Reciban de mi parte pues un saludo fraterno de bienestar. Esperando que todos se encuentren muy bien de salud el día de hoy. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales. No sin antes, creo que estábamos en la número, no recuerdo si estábamos en la 3 o 4. Estamos en, creo que esa no está abriendo. Sí, bueno, no sin antes, pues comentarles que algunos compañeros me han escrito sobre algunas dudas que se tienen respecto a algunas notas. Entonces, como les había comentado, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir al chat privado y yo voy dándoles trámite a las solicitudes o dudas que ustedes tengan. Entonces, ya denme un segundito mientras descargo aquí este de aplicaciones. Y estoy así descargando las diapositivas del que trabajamos la vez anterior. Y bueno, es que tengo una que me dice versión 4. Ah, ya, ok, esta ahora sí. Todavía no estoy compartiendo la pantalla, ya la voy a compartir mientras voy abriendo nuestro documento. Voy a revisar si este es el documento con el cual estábamos trabajando. Pues estoy descargándolo pues del equipo. Sí, de Teams. Ah, sí, ok, ya casi estamos a punto de terminar. Bueno, y comentarles esto, sí, por ejemplo, ya algunos me han escrito acerca de algunas notas. Y las notas aparecen como les comenté la vez anterior, las notas aparecen ya en Academusoft. Digamos que como comentario, ¿sí? Esto resulta que hay personas que no estaban, bueno, de otro curso que tengo también de ecuaciones, que no tienen, bueno, acceso a Academusoft. Yo no sé si, pues quisiera escucharlos un momento, si ustedes todos tienen acceso a Academusoft, donde están las notas que se cargan a su Cardex de estudiante. ¿Alguno no ha podido ingresar a Academusoft? Todos han podido ingresar. Ah, bueno, bien. Entonces, pues, comentarles que ahí están las notas. Sí, las notas en Academusoft. Digamos, una parte son las notas que están en Athena y otras son las que se registran en la plataforma, ¿cierto? La plataforma oficial de las notas, donde ustedes donde ustedes cargaron sus documentos, cuando estaban haciendo la matrícula, etcétera, ¿ok? Ahí ya aparecen las notas. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, me puede escribir por el chat interno, ¿sí? El chat privado, que aparece pues en la parte, voy aquí a compartir la pantalla de este equipo, ¿sí? Pues para indicarles, ya algunos me han escrito, ¿sí? Este chat. Entonces me pueden escribir y yo voy dando trámite pues progresivamente como me vayan escribiendo, ¿de acuerdo? Entonces, algunas solicitudes, pues no las podré atender tan de inmediato, ¿sí? Pero la idea es que, pues, estén esas solicitudes listas a más tardar el viernes, ¿de acuerdo? O sea, que si tienen alguna duda, alguna inquietud, escríbanme. Yo con gusto les doy respuesta. La idea es que antes del viernes ya estén solucionadas las dudas que ustedes tengan. Bueno, y no sé si existe alguna duda en general, por ejemplo. Bueno, aquí tenemos un comentario por el chat.
Ujú. Ah, ok, Carlos, bien. Pero, Carlos, porfa, escríbeme por acá, por este chat interno, el de acá, el privado. Sí, porque es que apenas termine la reunión, este chat queda, pero en el equipo. ¿Sí? Y pues esto, ahorita que termine, pues ya tengo otras actividades que hacer. ¿Sí? Pero escríbeme en esta parte superior y esto, por favor, me escriben, profesor, soy estudiante del grupo E151 y como escribió Carlos, la nota del taller 2 no me aparece. Yo trabajé con tales personas, si lo hizo en grupo, ¿sí? Si no lo hizo en grupo, si no lo hizo individual y no le aparece la nota, pues me escribe. Yo trabajé individual. Entonces yo ingreso a la plataforma, reviso, ¿sí? Si su documento no está cargado o si usted se hizo en grupo, pero en donde usted me dice, por ejemplo, que usted dice, no, es que yo trabajé con Pedro Pérez y Juan González. Ah, bueno. Y yo voy y miro digamos, la carga de de Pedro Pérez y de Juan González, encuentro un archivo, pero no está su nombre, pues yo no le puedo asignar ninguna nota. ¿Listo? O sea, sí, sí, por lo menos detallarme bien esto. Por ejemplo, como escribió Carlos, ¿no? No me aparece la nota. Bueno, muy bien. Carlos trabajó solo, trabajó, no me tiene que responder, tranquilo, ¿no? Sino para que me lo escriba en el chat, ¿no? O sea, estar lo más detallado posible para que les pueda dar respuesta a prontitud. ¿Por qué? Porque si me escriben no me aparece la nota, yo ingreso y no tiene taller, o sea, usted no lo cargó, pues yo le digo, no, pero si usted no cargó ningún documento, seguramente luego usted me responderá y me dirá, esto, no, es que yo lo hice con tal persona. Ah, entonces luego me toca volver a ingresar, volver a ir a buscar el de esa persona, descargarlo, mirar. Ah, sí, tiene razón. En eso puede pasar mucho tiempo, ¿sí? Mientras yo le doy respuesta, mientras usted me da respuesta a lo que yo le pregunté, etcétera. Entonces, para minimizar ese tiempo de respuesta, entonces, Profe, por disculpe que lo favor, interrumpa, hasta ahorita ingresé y pues quiero saber dónde están, dónde usted subió las notas. en Academusoft, Ok, está especificado lo de cada taller y todo lo demás no, lo de cada taller está en Atena. en Atena. Sí, lo de cada taller, sí, gracias por la pregunta. Lo de cada taller está en Atena, lo del quiz está en Atena, lo de la autoevaluación fue la que ustedes me escribieron en el examen, y el examen está en Atena. O sea, todas las notas están en Atena, pero las que yo reporto, o sea, las que ya las definitivas, las que son, o sea, lo que es la nota del examen, lo que es la nota de la autoevaluación y la que es la nota de talleres, está en Academusoft, donde ustedes subieron sus documentos para hacer matrícula, ¿recuerdan? Ahí están las notas. Entonces, eso es lo que yo les pido, que ustedes revisen las notas de talleres, cogen todos los talleres más el quiz, suman y dividen entre la cantidad de notas. Esa es la nota de talleres. ¿Está bien? Si, por ejemplo, como dice Carlos, no, yo la entregué, pero no me aparece, ¿cierto? Pero si trabajo en equipo, entonces escríbame ahí. Soy estudiante del grupo E151. No me aparece nota del taller 2. Yo trabajé con tal persona o con tales personas. Ah, listo. Entonces, yo en cualquier momento que tenga tiempo, pues reviso, ¿cierto? Voy y miro y apenas tenga respuesta, le doy trámite. O sea, reviso. Si usted tiene razón, entonces yo hago el cambio, ¿sí? Usted verá el cambio en Atena, ¿sí? En Atena verá el cambio. Y en Academusoft espero para el jueves o viernes, dependiendo de los mensajes que tenga, ¿sí? Ya actualizarles la nota, ¿de acuerdo? ¿Ok? Para que ustedes estén tranquilos. Bien, o sea, puede ser que un ejemplo, usted me dice, es que, disculpe que lo tome tanto como ejemplo, Carlos, sí, pero pues aprovechando, ¿sí? Entonces, Carlos me dice, yo ingreso, reviso, efectivamente, ¿sí? Carlos trabajó con alguna persona, estaba ahí,
todos somos seres humanos, yo me puedo haber equivocado, yo ingreso, reviso, duplico la nota, si esa persona sacó 3, sacó 4, sacó 5, etcétera, pues duplico la nota, pongo la nota ahí, y usted puede calcular la nota a partir de las que tiene. Tal vez inmediatamente no la va a ver reflejada en Academusoft. ¿Por qué no la va a ver de una vez reflejada en Academusoft? Porque voy a esperar que varias personas me hagan consulta o duda, y entonces cuando ya ingrese a hacer la modificación, pueda modificar todas las que tenga que modificar, ¿de acuerdo? Si es que es necesario, ¿de acuerdo? Sí, para no estar, por ejemplo, ingresando por una sola persona, tan listo, y al rato ingresando por otra, no, sino tengo ya unos 5, por ejemplo, 3 o 4, o ya ha pasado varios días y solamente hay 2 personas que tengo que hacer la modificación, pues entonces ya han pasado 2 días, digamos, ya es viernes en la noche o sábado, ya pues ingreso y hago esos cambios. Recuerden que la plataforma se cierra el día 28. Entonces, el día 28, que es martes, creo, martes, entonces, hasta el lunes a mediodía, ¿sí? Atenderé cualquier querella que tengan. Después del lunes a mediodía, ¿sí? Pues ya va a ser más complejo porque va a haber muchas personas entrando ahí, digamos, a ese sistema, a realizar el cargue de notas. Bien, Profe, una entonces, pregunta. señor, dime. Profe, ¿cómo es que le debemos de escribir al chat privado? Es que tan, mire, y unas no tienen notas, unos ejercicios. No, no, normal. O sea, es que lo que quiero es que me digas, por ejemplo, el grupo, ¿sí? O sea, que esté el Sí, señor. grupo, es 151, pues para yo saber de qué grupo es, ¿sí? Me Bueno, sí, señor. escribes, puedes escribir, profesor, tengo una duda respecto al taller 1.2, ¿sí? O al taller 1.6, o al taller, o al quiz. Tengo, por ejemplo, hoy, hace un rato, una de ustedes, una compañera de ustedes, me había escrito que yo no le había hecho la corrección del quiz. Yo ya le había dicho que, bueno, ya le había dicho que le había hecho, pero ella me escribió otra vez. Y revisé y efectivamente el de ella no lo había alcanzado a corregir. No sé por qué. Y entonces ahí de una vez le di trámite, le di respuesta. Entonces me escribió, profesor, es que la nota del quiz, tal, soy del grupo tal, listo. Entonces yo ingreso, sí, para mirar específicamente qué dudas sobre qué instrumento tiene usted. Entonces, por ejemplo, si son varios, pues me escribe en el mismo mensaje, ¿sí? Me puede decir, es que tengo dudas del taller 1.2, 1.5, 1.6. Yo los trabajé con tal persona, pero a él sí le aparecen notas y a mí no. Pero entonces me escribe el nombre de esa persona y listo. Entonces yo voy y reviso y pues ahí le puedo dar respuesta a prontitud. ¿Está bien, Juan Esteban? Sí, señor, gracias. Listo, ¿no? Con gusto. Sí. Entonces, ¿por qué les pido esa especificación? Porque es que, digamos, si no me dicen, si no me dan tanto detalle, pues yo le voy a responder, pero no le voy a dar solución al problema, ¿cierto? O sea, le voy a responder esto, por favor, envíeme si trabajó con alguien, porque imagínense, yo voy a revisar otra vez todos, ¿sí? A ver con quién trabajó usted. Entonces, pues, ahí gasto un tiempo. Entonces, le escribo y luego que usted revise y vuelve y me envíe, ahí pasa un tiempo. Entonces es como para, digamos, minimizar ese flujo de comunicación, ¿sí? Y poderle dar respuesta rápidamente. Entonces, por ejemplo, si usted me dice, no, yo trabajé con pero Jerez, bueno, yo miro, sí, tiene razón, efectivamente, así me ha pasado, me pasó y es normal que suceda. Yo hago el comentario, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a mostrar ¿sí? Por ejemplo, esta persona, ¿sí? Nombre, mire, me escribió, buenas noches, soy estudiante del grupo tal, los talleres 1.5 y 1.6 no aparecen notas, sin embargo, le aparecen al compañero tal, ¿sí? Él envió archivos de soporte, él colocó aquí los archivos. Yo revisé, efectivamente, tenía razón. Yo revisé y pues ya hice el cambio, ¿sí? Yo ya le hice el cambio en Atena, pero en Academusoft a él también le escribí. El cambio lo haré progresivamente el día jueves para que esté atento. Y ya, ¿listo? Sí, es como para que yo
muy al detalle, ¿sí? Toda la trazabilidad. Bueno, no sé si existe alguna otra duda, ¿sí? Ahí al respecto. Igual cualquier duda, recuerden, cualquier duda o inquietud que tengan, escríbanme por ahí. ¿Listo? Que yo le puedo dar trámite en cualquier momento, ¿sí? Y mañana, pues mirando si hay alguna duda muy particular, ¿cierto? O sea, o, bueno, particular no, muy general, entonces esto la atendemos en clase, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a continuar. Estábamos trabajando modelos, ¿cierto? Ya estábamos mirando los modelos. Vamos a hacer un repaso, pues, rápido al respecto. Empezamos con el modelo poblacional, ¿cierto? En este primer caso, que fue el del crecimiento de, no sé por qué se cambió esto, el crecimiento de bacterias. Luego miramos ley de enfriamiento de Newton, pero noten que estas soluciones de estas ecuaciones diferenciales están basadas en funciones exponenciales, ¿verdad? Están basadas en funciones exponenciales. Igual que la ley de enfriamiento de Newton, ¿verdad? Y, por ejemplo, este de mezclas, ¿sí? Que fue el que alcanzamos a hacer la clase anterior, ¿no? Donde mirábamos, bueno, ahí habían varias preguntas, ¿no? Ahí lo que encontrábamos primero que era, pues la ecuación, ¿sí? Pero miren que estas aplicaciones trabajan muy de la mano con esas funciones exponenciales, ¿no? ¿Sí? O sea que recuerden que era que se tenía una cantidad de agua pura y estaba entrando una cantidad de salmuera a una razón específica, ¿no? O sea, una concentración a un flujo determinado, ¿no? Entonces, lo llamamos razón de entrada. Y en la otra parte, pues hablábamos de razón de salida porque había un orificio por donde estaba saliendo la misma cantidad de agua que entraba. O sea, la cantidad digamos, de material presente iba a ser el mismo siempre, ¿no? Iba a ser constante. O sea, no iban a, los galones que estaban inicialmente, que eran 300, no iban a aumentar ni disminuir. Lo que estaba cambiando, ¿qué era? La concentración, ¿cierto? O sea, la cantidad de sal que había en el tanque. Bueno, al final nos preguntaban qué concentración de sal habrá en un tiempo específico. Si pensábamos en un intervalo de tiempo pues amplio, veíamos que tendía pues a 600, pero eso fue aplicando el límite a la solución de la ecuación diferencial, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos en ese caso. Bueno, muy bien. Y llegamos a este, que es una de las aplicaciones pues interesantes también para nosotros. Aquí tenemos pues, digamos en esencia, dos circuitos, pero note que digamos, han sido separados, ¿sí? Porque usted me podría decir, pero yo he visto circuitos que tienen pues tanto la inductancia como la resistencia como la capacitancia, ¿cierto? En un mismo circuito. Yo digo, sí, tiene razón, y es verdad. Pero aquí el problema es que, o el problema no, o aquí la idea es que cuando tengamos circuitos de ese estilo, o sea, con inductor, capacitor y resistor, ese tipo de ecuaciones diferenciales serán ecuaciones diferenciales de segundo orden. Las de primer orden solamente involucra a dos de ellos. ¿Sí? O sea, pues claro, teniendo un voltaje, ¿sí? Podemos tener un circuito LR, ¿cierto? De inductor y resistor, o podemos tener un circuito en serie RC, o sea, de resistencia y capacitancia, o de resistencia y capacitor, ¿cierto? Que está dado por estas dos ecuaciones que vemos acá, ¿sí? Por estas ecuaciones diferenciales. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que por la ley de Kirchhoff, ¿sí? O Kirchhoff, como también lo llaman, ¿cierto? Se establece realmente la suma de la caída de los voltajes. En este caso, vamos a mirar para nuestro primer circuito, en el circuito que está en la parte superior,
tenemos un inductor y un resistor, y tenemos un voltaje aplicado, ¿cierto? Y lo que nos dice es que por esa segunda ley de Kirchhoff, lo que tenemos en ese circuito es lo siguiente, que la suma de la caída de voltaje a través de ese inductor, o sea, pues inductor más su caída, la caída ahí lo pensamos como la razón de cambio, ¿no? ¿Sí? La razón de cambio del inductor a medida que pasa el tiempo. Más la caída de voltaje a través del resistor, pero esta se ve como, pues, el resistor, ¿sí? Multiplicado aquí por la corriente. Eso me va a dar lo mismo que tener el voltaje aplicado en el circuito. O sea, la ecuación diferencial número 7. L por dI de t más R de I igual a E de t. L y R son las constantes. L es la inductancia, R la resistencia. Y en algunos casos, como lo vemos acá, también lo llaman la respuesta del sistema. Bien, entonces tenemos esta ecuación diferencial para ese tipo de circuitos. Ahora, si la caída de voltaje es a través de un capacitor, ¿sí? Con una capacitancia C, entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿sí? Si tenemos es que ahora digamos que la caída de voltaje a través del resistor, que es R por I, la caída del voltaje a través del resistor más, ¿cierto? Más en este caso la caída del voltaje a través del capacitor, ¿sí? Que es realmente es Q sobre C, es igual, esa suma es igual al voltaje aplicado. ¿Ok? Así vamos a obtener la ecuación diferencial número 9. ¿Cómo será esa ecuación diferencial número 9? Ah, lo que pasa es que la corriente se relaciona con la carga, pues a través de esa derivada. La razón de cambio de la carga, ¿cierto? La razón de cambio de la carga a medida que pasa el tiempo, pues representa la corriente. Bueno, en ese circuito. ¿Está bien? Lo representa en ese circuito. Entonces lo único que hacemos en la ecuación 8 es reemplazar I por la derivada. ¿La derivada de quién? ¿O la razón de quién? La razón de cambio de la carga a medida que pasa el tiempo. Y así pues obtenemos esta otra ecuación diferencial lineal. Note que en ambos casos las ecuaciones diferenciales son lineales. ¿Sí? Note que en ambos casos las ecuaciones diferenciales son lineales. Bueno, eso es lo único que necesitamos, porque nosotros ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales lineales, ¿verdad? Utilizamos el factor integrante. Bueno, muy bien, entonces tenemos esas dos ecuaciones y vamos pues a hacer este ejemplo, ¿sí? En general, aquí realmente, digamos, lo que nos demanda estar atentos en esta parte que es que los datos que nos... Primero, identificar el circuito, ¿no? Y segundo, identificar los datos que tenemos. Plantear la ecuación diferencial, resolverla y pues dar respuesta a lo que nos pregunten. Entonces notemos acá. Entonces nos dicen primero, tenemos una batería de 12 voltios. ¿Listo? Tenemos una batería de 12 voltios. ¿Eso qué sería? ¿Qué representaría esos 12 voltios ahí? Recuerden, ¿no? Vamos a mirar primero que dice un circuito en serie que trae inductancia y resistencia. O sea, es de estos, ¿verdad? Es uno de estos. O sea, tenemos L, ¿cierto? Acá, L por la razón de cambio de la corriente a medida que pasa el tiempo, más la caída de voltaje a través del resistor, ¿cierto? R por I, igual al voltaje aplicado, ¿cierto? Si decimos que la batería tiene 12 voltios, ¿cuál de estas variables o cuál de estas, digamos, representaciones La de la fuente, pues.
Señor, dime. No, los 12 voltios representan después del igual, ¿no? Eso, muy bien. E de T, muy bien. E de T serán los 12 voltios. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es qué? Pues la cantidad del voltaje, ¿no? Sí, E de T siempre representa el voltaje. Muy bien. Dice, se conecta un circuito en serie en el que el inductor es de 1/2 Henry. O sea, el inductor L, ¿cierto? Es igual a 1/2. Y la resistencia es 10 ohms. De la resistencia, pues, 10 ohms. Bueno, normalmente se escribe así. Bueno, y 1/2 Henry, pues normalmente se escribe 1/2 H, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, pues planteemos la ecuación diferencial así, ¿cierto? Tenemos que, entonces la ecuación diferencial sería igual a L, que es 1/2 de la derivada, ¿cierto? O de la razón de cambio de la corriente respecto al tiempo, ¿cierto? Más la resistencia, que son 10 ohms por I, igual a 12. Ya. Listo, ahora lo que tenemos que hacer que es resolver esa ecuación diferencial. ¿Cómo nos quedaría? Es una ecuación diferencial lineal, pero todavía no está en su forma estándar, ¿verdad? Entonces lo primero es llevar, ¿sí? Expresar, ¿cierto? O expresemos la ecuación diferencial en su forma estándar. ¿Cómo nos quedaría? DI sobre DT más 20i igual a 24. Muy bien, muy bien. O sea, este 2 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar, ¿cierto? Entonces me queda más 20 por i igual a 24. Miren que en las aplicaciones, realmente las aplicaciones no son complejas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya nos entregan cómo son las ecuaciones diferenciales, más que todo en esta parte. Y como nosotros ya sabemos resolverlas, ¿sí? Es tener un buen planteamiento y responder a la pregunta que nos hagan. Ahí lo que nos dijeron fue, determine la corriente si la corriente inicial es 0. O sea, me están dando una condición inicial. Bueno, note que esta ecuación diferencial, ¿cierto? Note que la ecuación diferencial es lineal. Entonces, hallemos el factor integrante, ¿cierto? Hallemos el factor integrante. ¿Cómo nos quedaría? Pues entonces esto nos daría, va a cambiar aquí el color, ¿verdad? Entonces nos daría aquí E a la integral de 20 por Ujú, dx, sí. bueno, por di, Bueno, por dt, por no, dt. sí, Sí, es dt, por muy bien. Sí, muy bien. 20 por dt, pues esto es, pues, perdón, e a la 20t, ¿cierto? E a la 20t. Recuerden que aquí no le colocamos más la constante de integración, ¿no? En el factor integrante no utilizamos eso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Luego ahora, aplicando la multiplicación, ¿cierto? O multiplicando en la ecuación diferencial, ¿sí? Tenemos que... Entonces recuerde, lo podemos hacer de una vez, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos? Ah, que en la parte izquierda tenemos la derivada, ¿cierto? Respecto ¿de quién? Del producto, ¿cierto? ¿De cuál producto? Pues del factor integrante por la variable dependiente.
Y esto igual a ¿quién? Pues a 12 por el factor integrante, ¿cierto? E a la 20t. ¿Mm? Siempre, ¿no? Siempre tenemos esa condición, siempre. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues como necesitamos saber quién es I en función de t, y tengo en la derivada, pues aplico la antiderivada. O sea, en este caso, Profe, ¿no es 24? Profe, 24. Sí, Sí, eso le 24. decir, profe. Sí, sí, tienes razón, 24. Sí, acá se me olvidó que ya habíamos cambiado aquí a... Sí, gracias, aquí a 24. Muy bien. Y esto nos da, entonces, acá por dt, ¿sí? Aquí, pues, la integral también por dt. Pero nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que el de la parte izquierda tenemos es la integral de la derivada. O sea, realmente tenemos es el argumento, ¿cierto? O sea, e a la 20t por i. Y esta, y ahora sí necesitamos hacer esta integral. Pero estas integrales, note que las soluciones de estas ecuaciones diferenciales, perdón, de estas aplicaciones, ¿sí? Son sencillas, ¿sí? Son sencillas. Después ya vamos a ver, hoy vamos a empezar también con derivadas, perdón, de ecuaciones diferenciales de orden superior. O sea, lo que hemos estado mirando, pero ahora ya de segundo orden, tercer orden, así sucesivamente. Y luego miraremos aplicaciones allá, pero va a ser la misma dinámica, ¿sí? Aquí nos daría pues este 24, ¿cierto? Aquí nos daría pues la integral de e a la 20t, pues sigue siendo e a la 20t, dividido entre su derivada interna, que sería entre 20 más una constante de integración. Y pues el siguiente paso, que nosotros también ya lo conocemos, es pues despejar i. Pues eso es lo que me estaban preguntando. Ah, pues i de t va a ser igual a este 24 dividido entre 20. Si sacamos quinta no se puede, mitad, ¿cierto? Daría 10, 12, ¿cierto? 12 décimos, ¿sí? Ah, podemos 12, sacar 6 quintos, profe. 6 quintos, sí, 6 quintos de una vez, ¿cierto? 6 quintos, ¿sí? O sea, sacar cuarta de una vez, ¿no? ¿Sí? 6 quintos, muy bien. Y este e a la 20t lo pasamos a dividir, ¿verdad? Entonces realmente me quedaría solamente acá 6 quintos. Este e a la 20t con este e a la 20t me daría 1 más, ¿cierto? Más c por e a la menos 20t. ¿Están de acuerdo? O sea, le coloqué el menos por lo que realmente este factor que tenemos acá, al llevarlo al otro lado de la igualdad, ¿sí? Debo llevarlo como un denominador, ¿cierto? Pero yo puedo escribir ese denominador tan solo cambiándole el signo al exponente, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos nuestra ecuación diferencial, pero la solución a esa ecuación diferencial. Sin embargo, como algo nos dijeron inicialmente, o sea, el problema de valor inicial. Para la corriente igual a 0. Muy bien. Como la corriente inicial es 0, entonces sustituimos. Nos quedaría que I de 0 es igual a 6 quintos más una constante por e a la menos 20 por 0. Pero nosotros sabemos que, pues, menos 20 por 0 es 0. E a la 0 me da 1. Ah, bueno, y eso me tiene que dar 0, ¿verdad? O sea, esto me da 1 y me quedaría... Ajá. Este 6 quintos que está positivo, pues lo llevo al otro lado a restar y nos daría que la constante de integración en este caso sería menos 6 quintos, ¿verdad? Por lo tanto, la solución que tenemos a la ecuación de la corriente es igual a 6 quintos menos 6 quintos e a la menos 20t. Claro, para estas condiciones que nos dieron, ¿no? Para las condiciones que nos dieron de
la cantidad de voltaje para la cantidad de inductancia y de resistencia, ¿no? Y sujeto a la condición inicial de que la corriente en un primer momento era 0. Bueno, si nos cambian los datos, o sea, si no fuera inductor y resistor, sino resistor y capacitor, pues utilizamos la otra ecuación diferencial que también es lineal. O sea, en estos casos estas ecuaciones son lineales. ¿Por qué? Es que estamos trabajando las de primer orden. ¿Cierto? Estamos trabajando las de primer orden. Bien. Profe, ¿puedo volver un poco atrás, por favor? Sí, claro que sí. ¿Está? Gracias, profe. Con gusto. Sí. Bueno, hay muchos más, ¿no? Profe, que dijo que en vez de cero esto, una inductancia tenga capacitancia. ¿Qué sucede ahí? Sí. No lo No, entendí. no, digamos que en términos de la ecuación diferencial, es simplemente cambiar de la que tenemos aquí en color rojo, ¿sí? Esa que vemos en la parte superior derecha, con esos datos de esa forma, a pasar a esta, que vemos aquí en la parte inferior, que voy a encerrar, pero que esta ecuación diferencial también es lineal, ¿sí? O sea, hallamos el factor integrante. Lo que pasa es que, claro, cambió el circuito, ¿cierto? O sea, el circuito en serie ahora es resistor y capacitor. No importa, pues lo utilizamos de esta forma. Lo que sí es verdad es que nosotros ahí calculamos en la carga. O sea, la solución cuando estamos hablando de circuitos con resistencia y capacitor, realmente lo que nosotros encontramos es la carga. Pero si estamos trabajando con inductancia y resistencia, lo que encontramos es la corriente. ¿Sí? Lo que encontramos en últimas es la corriente. Bueno, Ok. señor. Ok, gracias, profe, gracias. Ok, con gusto. Bueno, uno podría decir, bueno, ¿y por qué no tomamos, cierto? Aquí a la corriente como la derivada de la carga y hacemos la segunda derivada. Sí, eso lo haremos cuando tengamos el circuito con inductor, resistor y capacitor. Y ahí llegaríamos a las ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿verdad? Se dirá, claro, ahí podríamos hacer el cambio. Y es verdad, se puede hacer el cambio, pero esas ya son de segundo orden. Bueno, vamos a dejar estas hasta aquí. ¿Sí? Esas son las aplicaciones más comunes, ¿no? Más comunes, pero si usted se dio cuenta, todas trabajan bajo la misma idea. ¿En qué puede radicar la dificultad? Sí, porque una vez dice, bueno, ¿y qué es lo difícil de esta parte? Bueno, lo difícil de esta parte realmente es la interpretación del texto. O sea, el tipo de ecuación que, sí, que se utilice. O sea, si hay una buena interpretación, ¿sí? Ah, bueno. Espere que aquí tenemos una duda. Cuenta, Juan Camilo, ¿qué dudas tienes para antes de pasar a la siguiente parte? ¿Cuál es tu duda? Sí, profe, es que para pasarla, hay que cuando va uno en el paso para pasar a Bernoulli y a ecuación lineal, si es que no le doy la solución, porque la ecuación está ahí homogénea y de segundo grado, o fue que la ordené mal. Si tienes Bernoulli, recuerda que haces el cambio. Sí, puede ser que uno a veces el planteamiento, ¿no? La sustitución. Pero sí, la dinámica es que si tú identificaste que es Bernoulli, al hacer la sustitución, tiene que quedarte lineal. O sea, tiene que pasar a lineal. Si no te pasó a lineal, puede ser que es lo que tú estás diciendo. Puede ser que de pronto no hiciste bien la cuenta como nos pasó también. ¿Te acuerdas? ¿Mm? Hicimos ese pequeño cambio ahí del exponente, pues muy agrede o muy adrede, y no nos dimos cuenta realmente bien cómo era el valor del exponente. Sí, en estos hay que tener cuidado, pero No, digamos, profe, es que
Es que ahí donde yo voy bien, voy ya es con la primera, con Cardini, Ricati. con Cárdenas ya hice la sustitución y falta pasar a Bernoulli, pero es que ahí me genera la duda, ¿eh? Ya, en la de Ricati. Recuerda que la de Ricati siempre tienen que darte una solución, ¿no? O sea, para Ricati nos dan una solución y la solución que nosotros estamos buscando la planteamos como y igual a la solución que me dieron más u. Y empezamos a trabajar con esa. ¿Sí? Es que uno de Ricati pasa a Bernoulli y luego de Bernoulli pasa a lineal. Profe, Sí. yo también tengo una pregunta sobre eso. Sí, Es que pregunta. como yo lo hice, realmente no me da Bernoulli. O sea, no me da esto PXY. Solamente me da de Y sobre X igual a, creo que decía FX por Y. Cuando haces la sustitución. Sí. O sea, Sí, primero sí, lo puede paso ser. por Ricati y Sí. después me da eso. Sí, puede ser que de Ricati pases de una vez a una lineal, se puede dar. Sí, eso depende de las condiciones de la solución. Sí, eso puede ser posible. Porque, O sea, por ejemplo, yo lineal, ¿no? también me puse a pensar esto. Paso de Ricati a la fórmula que yo le dije ahorita y se parece mucho ¿a qué? A una ecuación separable. Sí, también puede ser que pase uno. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que sucede? Sí, yo también llegué a esa conclusión, profe, que pensé que era separable. ¿Qué es separable? Ahí se ve en la foto. Yo Sí, quedé es ahí, ¿no? separable. Sí, ¿qué es lo que sucede? Que es que realmente nosotros, ¿qué hacemos? Estamos pasando de una ecuación diferencial, ¿sí? Pasamos de una ecuación diferencial que está con más términos y bajo una sustitución cambiamos a una nueva ecuación diferencial. A una nueva ecuación diferencial. Que dependiendo del dato que me den de la solución, puedo llegar a plantear cualquiera, ¿sí? Pero digamos que si pasas de Ricati a Bernoulli, de Bernoulli luego te toca pasar a lineal. Pero puede ser que de Ricati, dependiendo de las condiciones que nos den, llegues a lineal de una vez. O puedes llegar a una separable. Exacta si no O creo. sea, por ejemplo, paso una Ricati y no necesariamente el resultado tiene que ser una Bernoulli o puede ser otro. Sí, puede ser otra. Sí, sí, sí. Listo. Es que depende de la solución que te den, de la primera solución. ¿Sí? Eso digamos, determina bastante, digamos, la posibilidad del nuevo planteamiento de la ecuación diferencial que has transformado, porque eso es lo que uno hace en últimas, ¿sí? Transformar una ecuación diferencial. Les coloco un ejemplo como análogo para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando estábamos utilizando integrales. Suponga lo siguiente, suponga que usted tiene una ecuación, perdón, una integral que va a realizarla por partes. Entonces usted aplicaba u por b menos la integral de b por du. ¿Recuerdan esa mnemotecnia, la de una vaca sin cola, decía uniforme o cosas como esas? Entonces usted quedaba con otra integral, ¿verdad? Esa integral que tenías ahí podía volver a ser por partes, podía ser una integral inmediata, podía ser hasta una fracción parcial, podía ser cualquiera, una sustitución simple, o tal vez una sustitución trigonométrica, o sea, depende, ¿no? Depende de las condiciones, ¿sí? Pero que, por ejemplo, en los casos, digamos, tradicionales, cuando usted hacía por partes, la idea era que la siguiente integral que le tocaba hacer siempre disminuyera la expresión algebraica y siempre quedara más sencilla. Lo mismo es como con esta idea. Es como tengo ahora P, Q y R, ¿cierto? La idea es disminuir de forma tal que llegue a una ecuación diferencial que ya conocemos, que ya sabemos solucionar. O sea, volver una ecuación diferencial que no es lineal en una lineal, una que no es exacta en una que sí lo sea. Bien, esa es realmente la estrategia de esto, ¿sí? ¿Por qué?
recordemos el panorama, cómo hemos venido trabajando. Lo primero, pues era entender que era una ecuación diferencial, que era una solución, que era un problema de valor inicial, las condiciones para que tenga solución y que sea única. Eso fue la primera parte. Luego ya empezamos a mirar soluciones de unas ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Hablábamos de lineales, homogéneas, separables, exactas, ¿verdad? Pero sabemos que no todas son de esas 4 clases. Estamos en primer orden, todavía estamos en primer orden, ¿no? O sea, con solo la primera derivada. Y uno se pregunta, ¿pero será que todas son lineales? ¿O será que si yo tengo una ecuación diferencial, tiene que ser una de esas clasificaciones? O sea, tiene que ser exacta. Y si no es exacta, tendrá que ser separable. Y si no es ninguna de las dos, ¿es porque es lineal? No, hay ecuaciones diferenciales que tienen otros tipos de expresiones algebraicas, que lo que hacemos es una sustitución para llevarlos a una de las ya conocidas. ¿Por qué? Porque con esas nosotros ya sabemos hallar la solución. Es básicamente eso. Y lo que acabamos de ver que son las aplicaciones. Pero mire que estas aplicaciones que se trabajan en estas primeras partes siempre están condicionadas con una función exponencial. Siempre la solución trae implícito, o trae, bueno, no tan implícito, sino se puede evidenciar que al solucionarla, estas se relacionan fuertemente con funciones exponenciales. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora ya hemos hecho un análisis de lo que son las ecuaciones diferenciales en la terminología y propiedades. Ya hemos hablado de las de primer orden, y ahora lo que vamos a hacer pues es hablar de las ecuaciones diferenciales de orden superior, y vamos a trabajar, digamos, ideas muy similares, ¿sí? Digamos que aquí el procedimiento es empezar de lo más particular a lo más general. ¿Sí? Esa es nuestra estrategia, ¿no? Entonces aquí ahora vamos a mirar qué sucede ahora con las ecuaciones diferenciales, pero que ya no son de primer orden, sino son de orden superior. ¿Mm? Entonces lo primero que uno pensaría es, bueno, nosotros ya tenemos unas condiciones. ¿Recuerdan una condición importante para saber si una ecuación diferencial tiene solución y que además que tenga solución sea única? Había un teorema, ¿recuerdan? Que ustedes hicieron un par de ejercicios, que era volver a la ecuación diferencial una función, ¿cierto? Derivarla respecto a y mirar que si esas dos eran continuas, entonces había solución, y aparte de eso, la solución era única. Pues resulta que ahora para ecuaciones diferenciales de orden superior, también necesitamos tener un teorema que me garantice que haya solución. Porque imagínense ustedes empezar a hacer una aplicación, digamos, ¿cierto? Tienen una aplicación y ustedes empezar a trabajar la aplicación y resulta que esa aplicación no tiene solución única. ¿Cómo determina usted dicha solución? ¿Sí? Entonces, pues tenemos lo siguiente. Supongamos que tenemos un problema con valor inicial. ¿Sí? Tenemos un problema con valores iniciales. ¿Sí? Una ecuación diferencial de n-ésimo orden. Supongamos que tenemos una ecuación diferencial, ¿sí? De n-ésimo orden. ¿Sí? Una ecuación diferencial de n-ésimo orden con valores iniciales. Entonces tenemos la derivada n-ésima por un factor más la derivada n-1ésima por su factor más la primera derivada por un factor más la función, ¿cierto? Por un factor igual a una función que depende de x. Bien. Como tenemos todos estos órdenes, pues necesito, ¿cierto? La misma cantidad de valores iniciales. Si aquí es de orden n, pues necesito n soluciones, ¿no? Aquí dice n-1, pero más la de y sub 0, pues tenemos las n soluciones. Muy bien. ¿Qué me dice el teorema? Este teorema para ecuaciones diferenciales de orden superior es más sencillo que el anterior. Es más sencillo, no tenemos que hacer tanto. Miren en lo que radica este teorema.
se darán cuenta que no necesitamos tanto. Miren lo que dice. Si tenemos que todos esos coeficientes que están multiplicando a las derivadas y la función g de x son continuos en un intervalo donde este primer factor no es 0 para cualquier x, vamos a tener lo siguiente, que este problema con estos valores iniciales tienen solución en ese intervalo y aparte esa solución es única. Entonces retomemos, ¿no? Retomemos. ¿Cómo así? Tenemos la ecuación diferencial de enésimo orden, ¿sí? De orden 7, por ejemplo. Aquí tenemos un coeficiente, tenemos otro, tan, cierto, hasta la función. Si todos los coeficientes que tenemos son continuos, o sea, siempre que usted reemplace x en algún punto, todos estos factores que realmente son funciones, nos dan funciones continuas, donde este primerito no es 0, diremos que la ecuación diferencial tiene solución, y aparte de eso, la solución es única. Veamos los ejemplos que están aquí abajo. Muy sencillos, ¿no? Para poder entender lo que estamos diciendo. Entonces tenemos, ¿sí? Tenemos este problema con valores iniciales. 3y tercera más 5y segunda menos y prima más 7y igual a 0. Es una ecuación diferencial de tercer orden, homogénea porque está igual a 0. Y como es de tercer orden, necesito 3 condiciones iniciales. ¿Listo? Bueno, ya sabemos que la solución, cuando tenemos homogéneas, ya sabemos que una solución que nos ganamos gratis es que y valga 0, ¿no? Por eso la llaman la solución trivial, ¿recuerdan? Porque pues, si tenemos que igualar a 0, pues con que y valga 0, ya se tiene. Pero note que esta ecuación diferencial es de tercer orden, pero dice que también es lineal con coeficientes constantes. Recuerden, para que sea lineal, necesito que las derivadas no estén elevadas a ninguna potencia. O sea, no es la tercera derivada elevada al cuadrado, ¿no? Nada de esas cosas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Nos dice así. Como esos coeficientes, note que esos coeficientes, ¿quiénes son los coeficientes? El 3, el 5, el menos 1, el 7. Son constantes, ¿sí? O sea, hacen parte de funciones constantes. Entonces, lo que podemos decir es que cuando x vale 1, usted dirá, ¿pero por qué x vale 1? Porque es el dato que me dieron. Cuando x vale 1, ¿cierto? Debido a que este factor que es una constante, este otro, este y este son constantes, esta ecuación diferencial tiene solución única. O sea, tiene solución y aparte de que la tiene, es única. O sea, está más fácil que el otro, ¿verdad? Porque en el otro, ¿qué teníamos que hacer? Volver a la ecuación diferencial una función y luego derivarla parcialmente respecto a y. Aquí no tenemos que hacer ese proceso, tan solo basta mirar los coeficientes que acompañan a la ecuación diferencial. Si todos estos, incluyendo a g de x, son continuos en una región, entonces esta ecuación diferencial que usted tiene ahí tiene solución y de hecho la tiene única en esa región. Este teorema mucho más sencillo que el anterior que habíamos visto. Por ejemplo, dice así, se debe comprobar que la función y igual a 3 por e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x, dice, es una solución del problema con valores iniciales, ese que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos?
Pues para comprobar que sea una solución, ¿qué debemos hacer? ¿Qué me piden? La segunda derivada. Bueno, hagamos la segunda derivada, pero para hacer la segunda derivada tengo que hacer primero la primera derivada, ¿verdad? Entonces, la primera derivada, ¿cuánto nos daría? Entonces, la derivada de e a la 2x es e a la 2x multiplicado por su derivada interna, que sería 2, por ese 3 me daría 6. 6e a la 2x, más la derivada de e a la menos 2x, pues sigue siendo e a la menos 2x, por su derivada interna, que sería menos 2. Y la derivada de menos 3x, pues sería pues menos 3. Listo, ya tenemos la primera derivada, pero aquí el ejercicio nos pide la segunda derivada. Pues la segunda derivada no es otra cosa sino volver a derivar la que ya derivamos. ¿Y esto cuánto nos daría? Voy a escribirlo de una vez, ¿cierto? Nos daría 12 e a la 2x, ¿cierto? Más 4 e a la menos 2x y ya. ¿Cómo era que comprobábamos si una función realmente era solución de una ecuación diferencial? Sustituyendo, ¿cierto? Sustituyendo. Ah, bueno, entonces nos dieron, aquí nos han dicho que la segunda derivada menos 4 veces y tiene que ser igual a 12 por x. Bueno, entonces sustituyamos. La segunda derivada, ¿quién es? 12 e a la 2x más 4 por e a la menos 2x. Y aquí menos 4 que multiplica a y. Ah, pues y es 3e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x. Y esto nos tiene que dar ¿cuánto? 12y. Esto tiene que ser igual a aquí. Eso tiene que darnos 12y. Ah, perdón, 12x. 12x. Casi no se nota, ¿cierto? 12x. ¿Será que si nos da 12x? Sí, ¿verdad? Miren. Este 12 con este menos 4 por 3. Y este 4 es menos 4 por este. O sea, también se van. Y me queda solamente menos 4 por menos 3x. Pues me da 12x. Ah, bueno. Quedó. Listo. Ya la tenemos. ¿Verdad? Ya la tenemos. Entonces, pero la pregunta es, ¿pero esta función que usted encontró acá será la única solución que tiene esta ecuación diferencial con esos valores iniciales? Entonces, ¿en qué nos fijamos? Entonces, nos venimos acá a ver la ecuación diferencial. Tengo un coeficiente, muy bien. Este 12x es continuo, ¿sí? Aquí el que acompaña a y segunda es el número 1, ¿cierto? La constante 1. Entonces, analicen ahí que tenemos el a sub 0 no es 0, es un 1. Tenemos menos 4 es una función constante y las funciones constantes son continuas. Y el 12x, que nosotros sabemos que es una función continua, ¿no? Es una recta, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Ah, pues en x igual a 0, ¿cierto? En x igual a 0, ¿qué tenemos? En x igual a 0 tenemos la solución, ¿cierto? Única en el intervalo donde, en cualquier intervalo que contenga a x igual a 0, ¿sí? Esa ecuación diferencial tiene solución, pero no solamente la tiene, sino que además tiene solución única. Bien. Bueno, mire el ejemplo que está ahí más abajo.
Este fue el primero, son ejemplos de observación, como hicimos hace algún rato cuando empezábamos a hablar de ecuaciones diferenciales, ¿no? Vamos haciéndolo progresivo. Entonces, analicemos el siguiente. Nos dice, los requisitos de ese teorema, ¿sí? De que los A sub i sean continuos y que la sub n sea diferente de 0 es importante. En particular, tenemos ahí, como nos lo está mostrando el autor del libro, nos dice en particular, si A sub 0 es 0, ¿sí? Para algún X en un intervalo, ¿qué sucedería? Pues si ese señor nos da 0, ¿qué podríamos tener? Puede que hayan soluciones, sí, puede que hayan soluciones, sí, pero no va a ser la única, sí, no va a ser la única solución. Entonces miren ahí, dice, por ejemplo, se desea comprobar que esa función, a ver si por acá, escribí con amarillo aquí, ¿listo? ¿Sí? Dice que revisemos si y igual a c por x al cuadrado más x más 3, ¿cierto? Es solución de esa ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Dice, ahí no hay solución única del problema. ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? Entonces, lo que dice el teorema, y voy a resaltar esa partecita aquí arriba, dice que el A que está acompañando aquí a la derivada de orden superior no puede ser 0 ni puede ser 1. Perdón, no puede ser 0, perdón. Sí, porque es que si es 0, anula, ¿cierto? Al orden de la derivada. En esta ecuación diferencial tenemos una ecuación diferencial va a ser un poquito más amplia. Una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Listo? Una ecuación diferencial de segundo orden, pero ¿qué tiene de especial? Que este x al cuadrado puede darme 0. Es más, que este menos 2x también me puede dar 0. ¿Sí se entiende ahí las condiciones para utilizar el nuevo teorema? Bueno, ahí usted puede revisar si es solución o no es solución, ¿no? Pues, y con los valores de y es igual a 3 y y' es igual a 1, con eso calculas el valor de la constante. ¿Listo? Bueno. Entonces volvemos otra vez. Aquí estamos casi que rebobinando cuando hablábamos de todo esto, pero de primer orden. Ahora estamos haciendo el mismo recorrido, un recorrido muy similar, pero ahora pensando en ecuaciones diferenciales de orden superior. ¿Listo? Entonces vamos con lo siguiente. Nosotros hasta el momento hemos llamado problemas con valor inicial. Pero hay otro tipo de problemas que se llaman problemas con valores en la frontera. Entonces, aquí es importante.
Si el problema con los valores de los cuales queremos calcular son los que están en frontera, los datos que me dan aquí, estos datos de acá, tienen que ser de la función, no de derivadas. ¿Por qué digo esto? Porque es que miren que en los anteriores, por ejemplo este, miren, tiene un valor en frontera, pero tiene uno que tiene, bueno, uno que se expresa con la primera derivada. Los que son valores en la frontera, ambos o 3 o 4 son con la función. Bueno, creo que está ahí. Bien, ¿verdad? Eso es lo que estábamos discutiendo. Entonces, note que ahí no me aparecen los valores que me dan o los datos iniciales. No me los dan en términos de las derivadas, sino me los dan en términos de la función. Por eso lo llaman problemas con valores en la frontera. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros ya hemos visto antes estos. Estos que usted ve acá ya los habíamos visto, ya los analizamos. Entonces, para esta ecuación diferencial, x segunda más 16x igual a 0, nos dice que x igual a c sub 1 coseno de 4t más c sub 2 seno de 4t, ¿sí? Es una solución, pero mire que esa solución tiene dos parámetros. Tiene el parámetro c sub 1 y el parámetro c sub 2. ¿Qué datos necesitamos? Los valores en la frontera. ¿Cuáles son esos valores en la frontera? Ah, me pueden dar los que sean. En este caso, note que nos dieron que x de 0, que x de 0 es igual a 0 y que x de pi medios también sea 0. Lo importante, ¿sí? Lo importante realmente es que pues no sean 0, no tanto si cuál deja aparecer primero y cuál después, no, eso depende de la ecuación diferencial. Ahí también aparecen otros que ya hayamos hecho, como por ejemplo C1 coseno de teta, ¿cierto? Bueno, en este caso sería E 0, dependiendo del valor de X. ¿Sí? ¿Ok? Pero generalmente note lo siguiente. Si quiero hacer énfasis en esta parte. Cuando me digan valores en la frontera, digamos, los datos iniciales que me dan no son derivadas. ¿Listo? Bueno, aquí es la misma idea, ¿sí? Solamente cambiándolos, ¿sí? Bueno, aquí vuelven y me dicen, ¿no? Dice así, dice, observe que en la primera condición tenemos que si x vale 0, pero aunque si la variable independiente es 0, pues tendríamos, según en la solución, pues que 0 es igual a c sub 1 por coseno de 0 más c sub 2 seno de 0. Eso implicaría que c sub 1 valga 0. Pero, si t vale pi medios, entonces nos dice que 0 es igual a c sub 2 seno de 2pi. Ahí lo coloca pi medios para hacer el recíproco, ¿no? Y con ese satisface cualquier elección del c sub 2 que usted quiera tener.
¿Sí? ¿Estáis bien? Bueno, lo mismo pasa en estas condiciones, pero entonces veamos en esta que nos está diciendo que bajo estas condiciones, ¿sí? Tendremos una solución o una familia uniparamétrica que pasa por esos dos puntos, por el punto 0 y por el punto pi medios. Pero si nosotros cambiamos los puntos, o sea, el x0 y el otro punto lo tomamos como pi octavos, ¿sí? Entonces pueden darse algunas variaciones, pues dependiendo pues, de esos datos que me han dado, ¿ok? ¿Sí? Generalmente eso sucede, está muy condicionada de los datos iniciales que nos dan. ¿Sí? Ese que dice que no tiene solución, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el por qué tiene solución única, el por qué tiene una paramétrica y el por qué tiene infinitas soluciones. ¿Listo? Entonces ya nos dijeron cuáles eran las soluciones, ¿verdad? La solución es C1 coseno de 4t más C sub 2 seno de 4t. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la solución de la ecuación diferencial x segunda más 16x igual a 0. ¿Verdad? Listo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues lo mismo que hacíamos antes, pero con no con la ecuación diferencial de primer orden, sino ahora con las de segundo orden. Entonces, a esta función solución, pues necesitamos la segunda derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Pues la primera derivada nos daría, la derivada de coseno sería menos seno, entonces nos daría menos c sub 1 seno de 4t por la derivada interna que es 4, más la derivada de seno coseno, nos daría 4c sub 2 seno de 4t. Aquí tenemos la primera derivada, pero necesitamos la segunda. Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada? Profe, la del seno no va a coseno. Ah, coseno, sí. Coseno, sí, tienen toda la razón. Coseno. Muy bien, y aquí nos quedaría menos, ya tenemos este 4, ¿no? La derivada interna me da otro 4, entonces me daría menos 16 c sub 1 coseno de 4t más, bueno, realmente menos, ¿cierto? Realmente un menos. Nos quedaría la derivada de coseno menos seno, nos daría 4 por 4, 16, se nos daría 16 c sub 2 seno de 4t. Con las condiciones que tenemos acá de que x igual a 0 valga 0 y que x de pi medios valga 0, pues, ¿qué sucedería? Si nosotros tomamos esta, la sustituimos acá, más 16 por x, seguro cumple la condición diferencial de ser homogénea. Pero ahora lo que nos interesa es qué pasa con estos valores en la frontera. Entonces, si t vale 0, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí con otro color. Si t es igual a 0, entonces tendríamos coseno de 0, pero coseno de 0 me da 1, ¿verdad? Coseno de 0, 1 por c sub 1, pues c sub 1. Entonces tenemos x igual a c sub 1 más seno de 0, 0. Listo, ya trabajamos con este señor.
¿Qué pasa ahora si vale pi medios? Ah, bueno, eso me tiene que dar 0, ¿verdad? Sí, miren, que si t vale 0, pues x vale 0. ¿Mm? ¿Qué pasa si ahora t vale pi medios? Te nos daría x es igual a pi medios, sí, pi medios, ¿no? 4 por pi medios, ¿cuánto nos da eso? 2pi da 0. 2pi y coseno de 2pi nos daría 0. no. Coseno de 2pi nos daría 1, ¿no? Por c sub 1, pues c sub 1. Y aquí, seno de 2pi sí nos da 0 y esta nos quedó 0. Ah, o sea que realmente esta solución que tenemos, realmente no es, esta parte no la involucra. ¿Por qué? Porque como c sub 1 es 0, entonces tenemos que x es igual a c sub 2 seno de 4. ¿Bien hasta ahí? Profe, ¿y qué pasaría si la involucra? Si se involucra la primera parte, ¿se copia así normal? Esta partecita de acá. Sí, si se involucra uno. Ah, no. Es Si no que vale. cuando hicimos esta y cuando hicimos la primera derivada y la segunda, era para comprobar que que realmente es solución, ¿no? Sí, pero se ve que es la solución. El problema ¿qué es? ¿Qué pasa con el valor inicial? Que en este caso nos genera una familia de soluciones, ¿sí? Que dependen de un solo parámetro. ¿De cuál parámetro? Del parámetro C sub 2. ¿Sí? Va a depender de un solo parámetro. Cambiamos estos valores. Señor, dígame. No, que ya lo entendí, profe. Gracias. No, con gusto. Ahora sí tenemos estos nuevos valores. Mire que ahora tenemos igual. X de 0 igual a 0, pero ahora nos dice que X de pi octavos es igual a 0. Entonces, ¿qué sucedería con la solución? Nos han dicho que la solución es X igual a C sub 1 coseno de 4t más C sub 2 seno de 4t. Si t vale 0, ya lo hicimos, ¿no? Si t es igual a 0, ¿cierto? Entonces tendríamos C sub 1, ¿cierto? Tendríamos que C sub 1 valdría 0 por esta condición. Pero ahora, ¿qué pasaría si t vale pi octavos? Entonces nos daría que x es igual a C sub 1 coseno de pi octavos, entonces nos daría pi medios más C sub 2 seno de, otra vez, pi medios, ¿verdad? Si está bien ahí, pero coseno de pi medios, ¿cuánto me da? Coseno de pi medios es 0, o sea, tendríamos que seno de pi medios, ¿cuánto me da seno de pi medios? 1. Entonces tendríamos que C sub 2, ¿cierto? En este caso nos dice que vale 0, ¿cierto? No sería al revés, profe. Ah, ese es 1. Ese es 1, ¿cierto? ¿Cuál al revés? Espera. Sí, o sea, vamos con esto. Entonces, si t vale
pi octavos, esto me daría pi medios. Coseno de pi coseno de medios pi medios no es 0. ¿Sí? ¿Mm? Coseno de pi medios 0 y seno de pi medios 1. Entonces nos quedaría C sub 2. Y como el x vale 0, pues la única forma de que valga 0 es que C sub 2 valga 0. ¿Eso qué indica? ¿Qué indicaría si C sub 1 vale 0 y C sub 2 también vale 0? ¿Qué sucede con la solución de x? Pues no sería que no depende de ninguno de los dos parámetros, profe. Ajá, muy bien. O sea que la única solución, ¿cuál sería? En este caso sería la solución trivial, ¿verdad? Porque me está diciendo que los dos parámetros son 0 para esa condición inicial. O sea, perdón, para esos valores en la frontera. ¿Sí? O sea, se anulan, ¿cierto? Se anulan los parámetros. Entonces, realmente, ojo, una cosa es que esta ecuación sea la solución, ¿sí? Que esa función sea la solución de esta ecuación diferencial, pero sujeta a estos valores en la frontera, puede ser que tenga solución única, puede ser que no tenga solución, ¿cierto? O puede ser que tenga varias soluciones. Aquí, ¿cuál sería el problema? Analice lo mismo, lo mismo. Tenemos la solución aparentemente es la misma, x igual a c sub 1 coseno de 4t más c sub 2 seno de 4t. Y nos dan esas condiciones iniciales, nos dicen, bueno, valores en la frontera, ¿no? Si t vale 0, entonces ¿cómo nos quedaría? X sería igual a, si vale 0 vale 0, nos daría x igual a c sub 1 que vale 0, ¿no? Ya lo hicimos para este. ¿Qué pasa si C sub 1 es 0? Ah, pues tendríamos que x, que la solución ¿cuál sería? Aparentemente la solución sería C sub 2 seno de 4t. Pero ahora, ¿qué pasa? Voy a cambiar aquí el color. Si t es igual a pi medios, entonces, ¿qué pasaría aquí? Si vale pi medio, entonces seno de 2pi es 0. Y seno de 2pi aquí me daría 1. Perdón, entonces nos daría ¿qué? ¿Sí? Ojo, porque aquí nos dice que cuando vale pi medios, el x vale 1. Entonces sería c sub 1 por coseno de pi medios. ¿Cuánto me da el coseno de pi medios? ¿Mm? Ah, perdón. Aquí perdón, acá es pi medios, ¿no? Entonces es 4 por pi medios, ¿cierto? 4 por pi medios me daría es 2pi, ¿verdad? Coseno de 2pi me daría 1, entonces sería c sub 1 más, y aquí sería t, si t vale pi medios por, ¿cierto? Pi medios por 4 nos daría 2pi, seno de 2pi es 0. Ah, nos daría que, ¿cierto? Nos daría que este vale 0, o sea, nos daría realmente que c sub 1 vale 1.
O sea, nos daría que x es igual a coseno de 4t. ¿Cierto? Pero si c sub 2 vale 1, perdón, si c sub 2 es que vale 1, ¿no? Miren cómo nos lo tienen acá. ¿Sí? Y esto nos tiene que dar 0. Entonces, como c sub 2, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí nos quedó bien? A ver, si vale 0, este vale 0, este vale 1, entonces c sub 1 es igual a 0. Listo. Y cuando vale pi medios, valdría coseno de 2pi 1 por c sub 1. Ya, listo. Entonces tendríamos c sub 1 igual a 1 y la ecuación general sería igual a coseno de 4t. Y aquí, miren que aquí en ambas partes me está dando que si t vale 0, me dice c sub 1 vale 0. ¿Sí? Porque el c sub 2 se anula. Porque si t vale 0, aquí sería 0 por 4, 0, seno de 0 es 0, o sea, eso se anularía. Y cuando vale 0, pues este vale 1. O sea, el c sub 1 me está dando 0 y el c sub 1 me está dando 1. O sea, ¿cuál de esos dos realmente es? Necesito poder escribir la respuesta en términos de c sub 1, pero cuando utilizamos el valor en la frontera x de 0 igual a 0, ¿sí? Me da diferente. La constante me daría c sub 1 igual a 0, pero cuando utilizamos el otro valor en la frontera, me dice que c sub 1 vale 1. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo determinar cómo es... Ah, perdón, aquí lo borré. Que no puedo determinar, pues, cómo es la solución, ¿no? Porque tengo que decir quién es este c sub 1, pero si digo que es 0, no cumple la segunda condición. Y si digo que vale 1, no cumple la primera. Entonces, por eso decimos que aquí el sistema, o bueno, esta ecuación diferencial, no tiene solución. ¿Ok? Bueno, en la próxima vamos a ver ecuaciones homogéneas pues, de orden superior. Voy a darle aquí archivo, guardar esta partecita. Y pues nos veremos mañana, ¿no? Pues aquí, voy a cambiar de aquí, 151. Ok, voy a darle guardar. Y aquí en el Teams le va una vez a compartir esta. Bueno, y mientras va cargando, entonces vamos a pasar aquí a descargar la lista de asistencia. De una vez voy a detener la grabación.